La chica bomb por excelencia. Bella, exótica, altamente sexual y sin embargo totalmente inaccesible para cualquiera menos él. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. El poder de la conversación. Hora 25. Aimar Bretos. 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 25, ministro. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de la nueva condición que le impone el gobierno a la OPA del BBVA sobre el Sabadell, pero antes quiero preguntarle por esto que estábamos abordando ahora, ese mensaje de Trump hoy en el avión diciendo tenemos un problema con España porque no quiere llegar al 5%. Hablando de España como problema, ¿qué opina el gobierno de estas palabras? Bueno, yo creo que el presidente del gobierno ha sido muy claro en todo momento en cuanto a que España es un socio fiable dentro de la OTAN y cumpliremos con nuestros compromisos, que son los de proveer a la alianza de las capacidades necesarias para defenderse contra todas las amenazas que están identificadas. De hecho, hay un cálculo muy reciente de estas capacidades y de lo que necesita poner España sobre la mesa, y esto es lo que vamos a hacer. Lo que tenemos es una discrepancia sobre el coste que esto supone, pero bueno, yo creo que esa discrepancia, si me permite decir, nosotros y nuestro Ministerio de Defensa está mejor posicionado que nadie para saber el coste que va a tener el poder cubrir esas capacidades y cumplir con nuestros compromisos, que es lo que vamos a hacer. ¿Cómo puede ser que exista esa divergencia? Quiero decir, es más de un punto del PIB, es una divergencia enorme entre los cálculos que hace España y los que hace la OTAN respecto al gasto que necesitaría España para cumplir con sus compromisos militares con la OTAN. Bueno, aquí yo necesitaría ver los supuestos que hay detrás de cada una de estas estimaciones para poder verlo, pero muchas veces estas divergencias pueden darse, ya digo, simplemente con un supuesto distinto en materia de precios de algunos de estos bienes ya pueden derivarse grandes diferencias en las estimaciones, pero de nuevo le vuelvo a decir que yo creo que el aterrizaje del coste que hace el propio Ministerio de Defensa para mí tiene que ser la referencia, y en base a eso es en lo que nosotros decimos que vamos a ir cumpliendo con nuestras capacidades y que esto supone como una derivada natural un coste, y ese coste en porcentaje de PIB es el 2,1, sea el que sea, en este caso es el 2,1, nosotros lo cumpliremos para cubrir esas capacidades a las que nos hemos comprometido. Tenemos que prepararnos para que haya represalias por parte de Estados Unidos, políticas, incluso económicas. Bueno, yo no lo espero. De hecho, están ahora en plena cumbre y lo que espero pues son buenas noticias de esa cumbre en cuanto a que se llegue o que tengamos un texto acordado y que ese texto a nosotros nos permita, como decía anteriormente, cumplir con nuestras obligaciones en materia de provisión de capacidades, y que esto lo podamos hacer como todo el mundo entiendo que querrá hacerlo al menor coste posible, siendo lo más eficientes posibles, y en nuestro caso nuestra estimación es que supone ese 2,1% del PIB. Nosotros somos un socio fiable, cumplimos con nuestras obligaciones, y a partir de ahí pues lo que queremos es que en su conjunto la alianza siga siendo capaz de defenderse frente a amenazas que desafortunadamente parece que son crecientes. ¿Qué ha sentido al leer ese mensaje de pleitesía absoluta de Mark Rutte al presidente estadounidense Donald Trump diciéndolo Europa va a pagar a lo grande, y es tu victoria, Donald? Bueno, yo en general prefiero no comentar con respecto a mensajes personales que puedan filtrarse. De nuevo, desde Europa, si nos centramos ya en la Unión Europea, más allá de la Alianza Atlántica, creo que tenemos una responsabilidad ahora de dar un paso adelante, y esto es lo que estamos haciendo todos, y es lo que ha hecho España, adelantando ese compromiso del 2%, como ya sabemos, del año 2029 a este año 2025. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ministro, hoy el Gobierno ha impuesto una condición a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, y es que el Gobierno condiciona esa OPA a que los dos bancos durante 3 años sigan siendo dos bancos completamente separados, que funcionen como dos entidades distintas, separadas jurídicamente, con autonomía en la gestión, que operen como dos bancos separados durante esos 3 años, ampliables a 5 años. ¿Esto no es retrasar los efectos nocivos de una fusión como esta? No, al contrario, lo que nosotros queremos aquí es precisamente
proteger, utilizar esta condición que impone el gobierno para proteger los intereses generales que ya habíamos identificado. Básicamente intereses generales que afectan a los trabajadores, a la protección del empleo, que afectan a nuestras pymes, es decir, esa capacidad de crecimiento de las mismas a través de financiación de ambas entidades bancarias, que afectan a los clientes financieros, a la inclusión financiera, a la presencia de la red, entre otras muchas condiciones de interés general. Y creemos que lo que permite esta condición es que si al final se da la adquisición de Sabadell por parte de BBVA, lo que podemos tener es una continuidad en las políticas esenciales en estas materias de financiación, de protección o de recursos humanos, de protección del empleo, recursos humanos, de la red de sucursales, de la inversión, por ejemplo, en I+D, de la actividad de las fundaciones en materia social también, que esta autonomía en la gestión permita dar continuidad y que esa continuidad puede coexistir con el proceso de adquisición. Esto es lo que por primera vez se está probando, se va a realizar si es que BBVA quiere seguir adelante con esta operación, que vayamos consiguiendo que el valor para las entidades, en este caso tanto BBVA como Sabadell, vaya creciendo en paralelo a la protección del interés general. Pero ¿por qué ese interés general ustedes calculan que necesita un periodo de cadencia de 3 años y no de 6, de 8? Quiere decir, ¿en qué momento termina de protegerse el interés general? Bueno, aquí dos cosas. Primero, es esencial ser conscientes de las limitaciones de la habilitación que tiene el Gobierno en cuanto a la imposición de las condiciones. Y una de esas limitaciones es que las condiciones que impongamos tienen que ser proporcionales y equilibradas. ¿Eso en qué se traduce? Por ejemplo, en que no podemos imponer una condición de manera indefinida. Teníamos que dar un horizonte temporal definido. En este caso, el horizonte temporal de 3+2 o de 3 años con posibilidad de ampliar a 2, lo que hemos hecho es acercarlo, asimilarlo al horizonte temporal de las condiciones que ha puesto sobre la mesa la CNMC en materia de competencia, que es también una condición inicial de 3 años, ampliable a 2 para algunas de las medidas que tenía sobre la mesa, para dar ese elemento de certidumbre. Y lo que tenemos a los 3 años para valorar si se está cumpliendo esta condición es la obligación tanto a Sabadell como a BBVA de darnos o de proveer al Gobierno de 2 informes. Uno, mirando hacia atrás, de si durante estos 3 años se ha cumplido la autonomía en la gestión y por lo tanto se han protegido sus intereses generales, y otro mirando hacia adelante, señalando la forma societaria que van a tener. A lo mejor deciden seguir por separado, a lo mejor quieren proceder a una fusión, y cómo con esa forma societaria se va a afectar a los intereses generales que se han estado protegiendo anteriormente. De nuevo, yo creo que es una manera, en este caso, equilibrada, una manera proporcional de, conforme se va generando ese valor para ambas entidades, ir protegiendo los intereses generales, que es lo que tiene que hacer el gobierno. O sea que si finalmente sale adelante esta OPA y los 2 bancos pasarán a tener los mismos dueños durante los 3, por lo menos 3 y quizá 5 primeros años, estarían obligados incluso a hacerse la competencia entre sí. Bueno, ellos tienen que mantener efectivamente políticas, por ejemplo, en materia de crédito, políticas en materia de su red de sucursales, que sean autónomas, que se decidan en cada uno de los 2 consejos en base al interés específico de cada una de las 2 entidades, no en base a lo que podría ser una entidad conjunta. Pero ¿cómo van a determinar ustedes, por ejemplo, que el Sabadell cierre 10, 50 oficinas y ustedes digan, no, es que esto está vinculado a la OPA, y el Sabadell diga, no, esto es mi gestión autónoma que considero que tengo que cerrarlas? De nuevo, aquí he tenido antes una rueda de prensa con los periodistas económicos que estaban en Santander, 1 hora de rueda de prensa, 25 preguntas todas sobre la OPA, y muchas de ellas ya buscando casuísticas específicas de cómo podrían las entidades intentar saltarse alguna de estas condiciones o de manera inventiva encontrar alguna forma de rodearlas, ¿no? Pero de nuevo, yo aquí lo que quiero ser es muy claro. Nosotros creemos que las condiciones o la condición que está sobre la mesa provee de los incentivos necesarios para que las 2 instituciones colaboren y cumplan con esa protección de los intereses generales, para que efectivamente, llegados esos 3 años, pues se pueda dar por cumplida esta condición y se pueda levantar y por lo tanto puedan seguir procediendo a ese proceso, ¿no?, de adquisición o de fusión, si es que así lo quieren. Y aparte, yo creo que tenemos que ser, y ambas entidades lo serán, no me cabe ninguna duda, en este caso serios, y la imagen que se dé, el elemento
elemento reputacional de comprometerte, en este caso, a llevar adelante una operación también cumpliendo con las condiciones que se te imponen, ya sean las del gobierno o ya sean las de la CNMC, pues eso yo creo que vendrá de la mano de un esfuerzo, estoy seguro, genuino por parte de ambas entidades por cumplir. O sea que durante estos 3 primeros, quizás 5 años, no puede haber despidos que estén vinculados Correcto. a esta OPA por duplicidades, por lo que sea, no puede haber despidos. Exacto. Vale. ¿Cómo de cabreado está el BBVA? Bueno, yo he tenido una conversación con Carlos Torres antes de salir a la rueda de prensa para anunciarle, comunicarle tanto a él como también al presidente del Banco Sabadell unos instantes después la decisión que había tomado el Consejo de Ministros, y ha sido una conversación cordial donde, aparte de informarle, pues me ha realizado alguna pregunta, alguna duda, y hemos quedado por supuesto en seguir hablando. Yo estoy a la disposición de ambos para lo que puedan necesitar. Sí que es cierto que la intervención del Gobierno en este control del proceso de concentración termina aquí. A partir de ahora ya le corresponde, en este caso, en primer lugar al BBVA decidir si sigue adelante con esta operación, y luego montar el conjunto de condiciones, el folleto en el marco de la normativa de la CNMV, y luego le corresponderá a los accionistas del Sabadell decidir si entran o no en esta operación. En esa conversación con el señor Torres le ha dicho si el BBVA se replantea con esta nueva condición seguir adelante o no con la OPA. No hemos comentado ese tema. ¿Temen que el BBVA recurra a los tribunales esta condición? Bueno, yo de nuevo estoy tranquilo en el sentido de que hemos sido muy cuidadosos a la hora de intentar combinar estos dos elementos que son la esencia de esta decisión. Por una parte, la protección de los intereses generales en base a estos elementos que queríamos proteger, trabajadores, empresas, clientes, etcétera, pero también siendo conscientes del marco legal en el cual nos movíamos y que delimita la capacidad de actuación que tiene aquí el Gobierno, por lo tanto, siguiendo, por supuesto, nuestra normativa, en este caso la Ley 15/2007, la Ley de Defensa de la Competencia, como no puede ser de otra manera, siendo conscientes, como decía, que, por ejemplo, cualquier condición que pongamos tiene que estar muy anclada en estas y bien justificada en estas condiciones de interés general. ¿Quién ha presionado más en este proceso, el BBVA o el Sabadell? Bueno, yo creo que aquí tengo que reconocer que ambas entidades han tenido un trato excelente conmigo durante todo el proceso. No ha habido ningún elemento de presión por su parte, entendiendo que efectivamente tampoco iba a tener ningún tipo de resultado, igual que yo tampoco he realizado ningún tipo de presión en ningún momento del proceso con respecto a ninguna de las instituciones o partes involucradas. Somos todos conscientes de que le corresponde, del rol que tiene que jugar cada uno, y yo creo que es importante que lo respetemos. ¿Cómo ha caído en Europa esta nueva condición que le dicen de la Comisión Europea? ¿La ven bien? Bueno, no he hablado con la comisaria de Servicios Financieros o con la Comisión en general, pero yo creo que en este caso para nosotros, de nuevo, es importante el volver a remarcar que es una condición, la que estamos autorizando la operación con una condición que está dentro de nuestro marco normativo. Además, nuestra interpretación, como no puede ser de otra manera, es que nuestro marco normativo es una norma del 2007, está alineada con la normativa europea y que, por lo tanto, no debería haber aquí ningún elemento o ninguna discusión asociada al marco legal. Podemos tener, yo creo que eso es interesante, una discusión de fondo ideológica incluso sobre cómo tenemos que conseguir tener un verdadero sistema financiero paneuropeo integrado en Europa que pueda competir con otros grandes países, pero son dos discusiones distintas. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha dicho hoy que obstaculizar las fusiones va en contra de la unión del mercado de capitales. Bueno, de nuevo, entramos en ese segundo ámbito, ¿no? En el ámbito ideológico de cómo vemos nosotros que se puede conseguir avanzar de verdad en el ámbito de la Unión del Mercado de Capitales o de la Unión Bancaria. El propio informe Draghi ya señalaba que necesitamos en algunos sectores concretos, entre ellos el financiero, que nuestras empresas cojan escala, ¿no? Que sean capaces de ser más grandes para competir a nivel internacional, y esa escala se coge evidentemente aprovechando el tamaño de la Unión, de estos 450 millones de consumidores que tenemos, o si quiere de un subconjunto más pequeño que es la zona euro con los 20 Estados miembros actuales que pertenecemos a ella. Para nosotros es importante que en este proceso
al cual tendremos que ir de bancos europeos más grandes, bancos europeos o paneuropeos más grandes, no perdamos de vista que tenemos que tener a nivel doméstico un sector financiero con un cierto elemento de diversificación. Es decir, seguiremos necesitando entidades, entre otras cosas, que estén en el día a día de una manera más próxima a los ciudadanos, a los clientes, a las empresas, y esta combinación es la que no queremos perder. Y para que no podamos perder esta combinación, nuestra normativa nos habilita no solo a que las decisiones, en este caso en torno a las adquisiciones, tengan que tener la opinión del Banco Central Europeo, del Banco de España en materia de estabilidad financiera, como no puede ser de otra manera, de la CNMC en materia de competencia, pero también en algunos casos, como este, del Gobierno para proteger los intereses generales. Si finalmente el BBVA se echa para atrás y viene un banco extranjero a quedarse con el Sabadell, habríamos hecho ahí un mal negocio. Bueno, valoraremos las distintas operaciones que se puedan dar en su momento. Yo no querría especular. Estamos ahora en este paso de la OPA por parte del BBVA. Veremos cuál es el siguiente paso que quieren dar ellos. Y como le decía, por parte del Gobierno, en cuanto al control de este proceso de concentración, nuestra actuación aquí ha terminado. ¿Qué opina de la posible venta de TSB por parte del Sabadell? Bueno, esto entra dentro, de nuevo, de las decisiones libres que puedan tomar las empresas. ¿No se estaría vulnerando el deber de pasividad? Bueno, esto lo tiene que decidir, de nuevo, yo quiero ser muy respetuoso, la propia CNMV, no es algo que tenga que decidir yo como ministro de Economía. Tenemos a una entidad específica encargada de vigilar los mercados y encargada de vigilar si se incumple o no este elemento de deber de pasividad ante una OPA. Y es la CNMV la que tendrá que decir, habiendo pedido y solicitado la información necesaria, si se está dando o no esta situación. ¿Junts y Esquerra han influido en esta decisión? No. ¿En absoluto? No, en absoluto. No se les había comunicado, se han enterado hoy por... Exacto. Igual que yo, escuchando el Consejo de Ministros. Pues supongo que sí. Una pregunta práctica. A pesar de que vayan a tener que operar como dos bancos distintos durante estos 3 años, ¿podrían, por ejemplo, empezar a aplicar el mismo sistema informático de operaciones, compartir bases de datos o no? De nuevo, aquí nosotros, como bien ha dicho, hemos puesto una condición general. No entramos a especificar todas las casuísticas, todas las decisiones que pueda tomar cada uno de los consejos. Lo que decimos es que la actuación de los consejos de ambos, de los directivos de ambos bancos, tengan que ir alineadas a proteger estos intereses generales. Uno de ellos es la protección de los clientes financieros. Decisiones asociadas a las plataformas, al contacto de los clientes con las entidades financieras tienen o pueden tener un impacto, y este es el marco en el cual debería de analizarse esta decisión. Si usted fuera accionista del BBVA, ¿votaría a favor del Sabadell? ¿Votaría a favor de la OPA? Bueno, no soy accionista del Sabadell. ¿Va a ser candidato a la presidencia del Eurogrupo? Bueno, es algo que todavía no, la verdad es que no hemos decidido. Ya se me van acabando los días para decir que no lo he decidido, porque el plazo se termina el viernes, pero es que esa es la verdad, es algo que no hemos decidido todavía. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que hemos dedicado el tiempo en las últimas semanas, y ya vio que sacamos un papel conjunto, un documento conjunto con los otros 4 grandes países de la eurozona, señalando la necesidad de darle un empujón al Eurogrupo, ¿no? De darle una vuelta de tuerca a que sea una institución o un organismo más activo, más eficiente en cómo se realizan las discusiones, en cómo se toman las decisiones, y que además se concentre en la medida de lo posible en los temas más importantes, entre ellos, por ejemplo, unión de mercado de capitales, donde España está haciendo aportaciones, por ejemplo, como la del Laboratorio de Competitividad, donde estamos permitiendo que haya varios países que, si se quieren poner de acuerdo entre ellos, no tengan por qué esperar a que los 27 estemos de acuerdo, sino que puedan ya avanzar en un proceso de integración. Un ejemplo donde ya hemos avanzado es el etiquetado de productos de inversión, una especie de etiqueta de Financia Europa, donde va a haber ciertos productos de inversión en varios países, en 7 países de la zona euro en este caso, que tengan una etiqueta que significa que estos productos de inversión van a servir para financiar en un 70%, como mínimo, al menos, proyectos de inversión real en Europa. Es decir, que
recanalizamos el ahorro europeo de los ciudadanos europeos hacia la inversión en Europa, que es uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo, donde está sirviendo nuestro ahorro para financiar en muchas ocasiones el desarrollo, el crecimiento de empresas, por ejemplo, en Estados Unidos. Esto es un solo ejemplo. Lo que decía, por lo tanto, es que el Eurogrupo, lo que queremos ahora mismo es discutir la necesidad que tenemos de reformar el contenido, el formato, más allá de la persona que está al frente. Que no lo hayan descartado, que no lo haya decidido, quiere decir que no lo ha descartado todavía, ¿no? Bueno, no lo he decidido, dejémoslo ahí. ¿Ha hablado con el presidente de la posible candidatura? Sí, por supuesto. ¿Y él le anima? Bueno, él efectivamente me anima y me dice que es algo que es una decisión que tengo que tomar yo en función de no solo de las expectativas o de las posibilidades reales que tengamos, sino de la necesidad que veamos de tenernos o de tener a alguien al frente que mueva en la dirección que queremos al Eurogrupo. Pero por eso decía que primero es poner sobre la mesa lo que queremos que se mueva y luego ya se discutirán las personas. ¿Y cuáles son los contras? Bueno, los contras en este caso, ya se verían. Yo creo que los contras de presentar o de presidir. De las dos. Bueno, los contras de presentar yo no creo que haya demasiados. Lo único es que tenemos que ser conscientes de que si vamos a por todas. Ese es el razonamiento y la discusión interna que estamos teniendo. O sea, que usted está ahora calculando si hay agua en la piscina o no. Bueno, entre otras cosas, por supuesto. Yo creo que es evidente que queremos, que hay que saber cuál es la opinión generalizada del resto de socios, tanto o sobre todo con respecto a hacia dónde tiene que ir el Eurogrupo y sobre si ven que hay necesidad o no de que esta dirección necesite de un cambio en el timón o no. Y en ese tanteo encuentra apoyos. Bueno, permítame que me mantenga prudente aquí. Ministro, ¿cuánto ha respirado al ver que se empieza a desactivar esa ruleta rusa a la que estaban jugando Estados Unidos, Israel e Irán y que podría tener, aparte de las humanitarias y aparte de las geopolíticas, consecuencias terribles también económicamente? Bueno, yo creo que es un alivio para todos. Es cierto que la reacción, y me centro en la parte económica quizá primero, de los precios del crudo en los primeros días, incluso cuando estaba el conflicto más intenso, no fue la que se esperaba o la que hubiera sucedido en otras ocasiones. Hubo una subida rápida por encima del 10%, pero en niveles todavía estábamos incluso por debajo, ¿no?, de esos $80 o por debajo de lo que habíamos podido tener incluso en promedio el año pasado. Y esto hay muchas razones. Una de ellas es que estructuralmente estamos potencialmente ante una situación de sobrecapacidad, ¿no?, de sobreoferta que mantiene o que controla esas subidas y que supone un freno a la subida de los precios y que es por lo tanto una noticia positiva para los que somos principalmente consumidores de combustibles fósiles, como es el caso de España, no productores. Para nosotros, de nuevo, la reducción, la bajada de la tensión, aparte de en términos humanitarios, por supuesto, es una buena noticia económica porque han vuelto a bajar los precios. No sé si está hoy a $65 el barril, y esto, de nuevo, quita cualquier sombra de duda con respecto a un posible impacto en precios y no solo de la energía, sino de la cesta de la compra en general. ¿Le preocupa el daño reputacional que puede hacer a la economía española el hecho que la Guardia Civil haya puesto negro sobre blanco que hay constructoras supuestamente pagando mordidas a cambio de adjudicación de obra pública y unos señores vinculados al gobierno cobrándolas? Bueno, yo aquí, si me permite, le doy la vuelta. Yo creo que hay un elemento muy positivo y es que el que la hace, la paga. Y para mí esto es un mensaje espectacular, de que no hay posibilidad de que la corrupción en España tenga recorrido sin que se desvele y sin que los culpables de ella acaben, en este caso, pues siendo llevados ante la justicia. Esperemos, por supuesto, a ver cuál es el desarrollo completo de los expedientes que estén en curso. Por nuestra parte, ya lo ha dicho el propio presidente del Gobierno, transparencia y colaboración, porque es lo que corresponde, y además con una reacción inmediata. Pero yo creo que ese mensaje de que la corrupción no tiene recorrido y no tiene espacio, no solo en el sector público, sino tampoco en el sector privado, es un mensaje clave. ¿Le ha decepcionado saber, según el informe de la Guardia Civil, que una empresa como Acciona estaba dispuesta a pagar mordidas? Bueno, yo de nuevo creo que lo que tenemos que ser conscientes es de que no podemos permitir que este tipo de situaciones se dé. En el momento en el cual alguien
esté presente o presencie este tipo de situaciones, tiene que denunciarlo. Y esto, que es algo que nos puede parecer de cajón, es algo que tiene que estar en el ADN y que tiene que estar en la actuación, en el libreto de actuación, de nuevo, tanto del sector público como bien dice, también del sector privado, sean empresas grandes o sean empresas pequeñas. Aquí tenemos todos que hacer esa labor de chequeo, de contrición hacia adentro y de ser capaces de tomar buena nota de ello. ¿Se podría legislar para que los empresarios que se demuestre que han pagado por amaños de obra pública no vuelvan a recibir obra pública en su vida? Bueno, ahora tenemos una legislación que lo que hace es, en este caso, cuando hay una sentencia firme en materia de corrupción asociado a contratación pública, impide a esas empresas acceder a contratación pública. Yo creo que tenemos una legislación que protege, que ampara al dinero del contribuyente, en este caso, cuando hay una sentencia referida a este tipo de actuaciones. ¿Es viable políticamente un gobierno que no puede garantizar que no haya grabaciones en los que estén involucrados miembros de ese gobierno? Que es lo que dijo Pilar Alegría el otro día en la mesa del Consejo de Ministros. Le preguntaron, ¿usted puede garantizar que no vayan a salir miembros del gobierno en grabaciones? Y dijo, es que no puedo garantizar nada. Llegados a este punto, ¿es viable políticamente un gobierno así? Bueno, yo creo que tenemos una gestión impecable en estos años, con unos resultados que pueden mostrarse y con una hoja de ruta por delante, que es la que tenemos que cumplir, y tenemos que seguir centrándonos en actuar, en gestionar, en trabajar. Y en eso estamos. Yo creo que no tenemos que dejarnos llevar por estos elementos que, en este caso, a mí o a los ministros no deberían de afectarnos. Nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir intentando aportar al máximo para la ciudadanía, porque además tenemos, como he dicho, una hoja de resultados y una hoja de rutas también hacia adelante que queremos seguir implementando. Yo creo que la viabilidad de este gobierno, en este caso, está garantizada. El propio presidente del gobierno lo ha señalado. Tenemos ese horizonte de 2027, muchos deberes por hacer. Por lo tanto, hay que ponerse y dejarse, en este caso, de tener esas influencias de ruidos o rumores externos, porque si no, no haríamos otra cosa. Rumores, informes de la Guardia Civil, ministro. No, me estaba hablando usted sobre los posibles rumores relacionados con la presencia o no de ministros en otras conversaciones. Ministro Carlos Cuerpo, le agradezco que haya venido esta noche a la cadena SER. Nada, un placer. Buenas noches.